Por mucho tiempo yo buscaba el sentido de mi vida y nunca pude darme cuenta que tu presencia rodeaba mi ser. Tan inesperado fuiste tú, que por ti fui deslumbrada. Tan inexplicable fue tu amor, y ahora eres mi destino. Lo único que quiero eres tú. Todo en esta tierra pasará, pero yo sé que tú permanecerás. Por mucho tiempo preguntaba cuál sería mi destino, y ahora encuentro el camino. Siempre existió ahí para mí. Tan inesperado fuiste tú, ya no te cambio por nada. Tan inexplicable fue tu amor, y ahora eres mi destino. Solo tú me haces feliz. Oh, oh, oh. Y ahora eres mi destino. Lo único que quiero eres tú. Ahora eres mi destino. Lo único que quiero es tu amor. Todo en esta tierra pasará, pero yo sé que tú permanecerás. Hey, Noches, sean todos bienvenidos una vez más al servicio de nuestra Iglesia Cristiana Peniel de Santa Marta, Colombia, Jueves con el Espíritu Santo. Es una gran bendición y una gran oportunidad que el Espíritu Santo nos da todos los días cuando nosotros a través de este medio podemos llevar una palabra de bendición a cada persona que nos está viendo. Tu amigo que por primera vez estás viendo un programa, una palabra de bendición, abre tu corazón, al igual que cada hermano de la iglesia, donde quiera que esté. Porque la palabra de Dios es la que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, como dice Mateo 24:35. Estamos viviendo unos tiempos postreros. La realidad es esa. Ha habido muchos temores, ha habido mucha angustia, ha habido mucho miedo. Pero qué bueno que, hermano, amigo que nos estás viendo, lo único que nos va a dar la confianza es tener la palabra de Dios. Es lo único que nos va a ayudar a llegar al fin.
porque el día y la hora no lo sabemos. El día y la hora no la sabemos. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre Celestial. Es la realidad. Necesitamos cada día estar preparados, porque no sabemos cuándo va a ser ese día. Lo único que hoy el Espíritu Santo quiere hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros. Que nosotros cada día caminemos y confiemos en esa palabra, en esa promesa que Él cada día nos da. Cuando tengamos temor, la palabra del Señor es la que nos va a ayudar a quitar el temor. Sí, vemos tantas informaciones negativas, que eso lo que está causando es miedo. Eso que está causando es que la fe de muchos mengue. Es muy triste que habemos personas, habemos cristianos que conocen de la palabra de Dios, ¿cierto? Y una noticia las hace temblar. Pero hoy el Señor nos está hablando claramente en Mateo 24. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No sabemos cuándo va a ser ese día. Lo único que el Espíritu Santo de hoy va a obrar es que nosotros sigamos confiando en su palabra. Hoy es un día especial. El Espíritu Santo se está moviendo en tu vida, en tu casa. Como el martes nos decía nuestra amada pastora Patri, en la ciudad de Bucaramanga, en la Iglesia Cristiana Peniel, que la iglesia somos nosotros mismos. Nosotros debemos de tener una comunión perfecta con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, para que cada día nosotros podamos caminar en Él. Hoy yo te invito, amigo, iglesia, que nos estás escuchando, que tú prepares tu corazón, que sea una palabra que sea viva y eficaz, y que sobre todo se ponga por obra. Que el Señor les bendiga grandemente. Les recuerdo, anoten sus peticiones, porque al final del servicio el pastor José Luis Bolaño va a estar orando. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Dios, amados hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué bueno que están con nosotros en esta noche del Espíritu Santo. Hoy el Señor ha querido hablarnos a nosotros acerca de este tema y acerca de la espiritualidad, ¿cierto? Entonces, como decía Margarita, las noticias de estos días hacen que los que están espiritualmente firmes sean conmovidos. Y es importante tener la ayuda, el acompañamiento del Espíritu Santo en nosotros en todo momento. Así que quiero invitarles a mirar el pasaje que nos habla el Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante. Y nos está hablando el Señor, diciendo que, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran sacrificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros vemos acá al apóstol Pablo, ¿cierto?, llegando a Corinto para la proclamación del Evangelio de Dios, para proclamar la palabra de salvación. Y nosotros estamos viendo en este pasaje unas diferentes formas de instrucción, unas diferentes formas de enseñanza que el apóstol Pablo usaba. Nosotros sabemos que Pablo era un hombre instruido en letras, en leyes, en teología, y era un hombre docto y muy sabio. O sea, tenía mucha sabiduría humana, pero le faltaba también a él la sabiduría que venía de lo alto. Entonces, en ese entonces, en estos tiempos en que Pablo llegó acá a Corinto, había unas diferencias en cuanto a la enseñanza, y dentro de esas está lo que se conoce como el querigma. O sea, el querigma es pues ese anuncio que viene de parte del rey, ¿cierto? Y era el anuncio de cosas fundamentales, de hechos fundamentales. Y aquí los hechos fundamentales eran los hechos fundamentales del Evangelio. Se estaba hablando del Evangelio, o sea, se estaba hablando de la vida, o sea, del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y por supuesto la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y había el otro que era el didacte o el didáctico, la forma didáctica de enseñar. Entonces estaba haciendo esa enseñanza, ¿ya?, de manera didáctica, que era la explicación de los hechos de la vida de Jesús, de todas las cosas que Jesús había anunciado, de todos los milagros que el Señor había hecho. Y se hablaba de ese Cristo, de ese Jesús que crucificaron y que estaba siendo enseñado. Entonces se estaba explicando el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor aquí nos está diciendo, ¿cierto? Ahí en el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros. ¿Ya? Y aquí el Señor estaba hablando a través de Pablo, utilizando los métodos que Pablo sabía usar, porque Pablo era un maestro también en la palabra. Y era muy importante esto porque se estaba hablando a una nación, a un pueblo
que conocía de Dios, un pueblo que también empezaba a conocer del Señor Jesús, de la obra de Jesús, de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver aquí, a través de la palabra, cuándo deberían o cuándo llegar a enseñarle, no con una sabiduría secular, sino con palabras reveladas por el Espíritu Santo. O sea que estaba enseñándoles a personas que ya habían tenido una trayectoria en el Señor, pero también estaba enseñándole a aquellos que apenas estaban naciendo en el Señor. Y hay un asunto acá, y es que había había personas que ya conocían del Señor, conocedores del Señor, y resulta que había que volverles a los rudimentos, ¿cierto? Así como en esta misma carta de Corintios, aquí en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, versículo 2, donde dice: les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, ¿cierto? O sea, ahí había muchos niños, espiritualmente hablando, que todavía no podían discernir, o sea, espiritualmente hablando, no podían tener una palabra o una revelación de mucho tamaño, de mucho talante, porque no la iban a discernir, no la iban a comprender. Igual nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículos 12 y 13, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amados, en este tiempo de congregación, en este tiempo de iglesia, recordando lo que dijo la pastora Patricia, que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, la iglesia es la persona la cual tiene en ese templo que se llama cuerpo el Espíritu de Dios. Pero en este tiempo ya en que se ha avanzado por 3 décadas, amados, o sea, ya no es tiempo para estar en enseñanzas livianas. Ya este es un tiempo en que cada uno de los hermanos de la iglesia ya debe ser un entendido en los tiempos, en la obra de Dios. Debe ser una persona que maneja ya sus dones, que sabe cuáles son sus dones. Una de mis preguntas en el curso de discipulado, cuando ya hemos llegado en las primeras clases, porque tenemos ya el último nivel donde han llegado los hermanos que ya han transcurrido en el estudio de la palabra, en el crecimiento espiritual. Y les hago una pregunta: ¿cuál es su don? ¿O cuántos dones tienen? Y quedan titubeando. Y me toca pegarles como que su regañadita ahí, entre comillas, y de la manera muy sabia, y decirles: a estas alturas, donde ustedes están ya en el último nivel del discipulado, que han recorrido mucho tiempo en la iglesia, ya deben saber cuál es su don y cuáles son sus dones, si tienen más, porque tienen más. Entonces, no estamos en un tiempo de leche espiritual. La iglesia no está en un tiempo de obtener otra vez los rudimentos primarios. Hemos avanzado. Además, eso sería, pienso, podría ser un desgastante volver otra vez a hermanos que parecen que son
adultos espiritualmente hablando, teleí, como dice la palabra en el griego, a tener que volverles a enseñar, como dice Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 2. Amados, no necesitamos otra vez llegar allá, ya necesitamos avanzar, llegar al sitial donde hemos estado, conocer quién es Dios, quién es el Señor Jesús, cuál es la obra que Él hizo, cuál es el sentido de la vida de Jesús en la tierra, lo que hizo para nosotros. Así que por eso los apóstoles no estaban usando sabiduría secular, sino las palabras que el Espíritu Santo les revelaba. Y es lo que la Iglesia Cristiana Peniel ha hecho en este tiempo. No ha estado utilizando sabiduría secular, sino en lo que el Espíritu de Dios revela a sus siervos, a cada una de las personas que han enseñado la palabra del Señor, ha sido porque el Espíritu Santo lo ha colocado. Cuando usted está hablando, cuando usted está enseñando, cuando usted está predicando la palabra, cuando usted está llevando un mensaje de salvación a alguien que lo necesita, créame que es el Espíritu de Dios que está colocando esas palabras en usted para que sea Dios hablando a través de usted. Y ese es el misterio que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Es un misterio que ha estado escondido, pero ¿escondido para quién? Escondido para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos que se están iniciando en los caminos del Señor, pero para los que ya han avanzado es tan claro como el agua. Así que el Señor nos está hablando de que nosotros debemos avanzar y seguir avanzando en el camino del Señor, porque el Espíritu Santo de Dios está ahí enseñando y revelando las cosas que tiene que revelar. O sea, si nosotros miramos para este tiempo, en el tiempo en que estamos, en el tiempo en que está el mundo, en las cosas que están ocurriendo, en las que se ven y en las que no se ven, y nosotros hacemos una retrospección cuando nosotros iniciamos en los caminos del Señor y lo que el Espíritu empezó a enseñarnos, o sea, podemos ver cuánto el Espíritu de Dios nos ha revelado y de qué manera el Espíritu está revelándonos hoy en estos tiempos a Jesús y al Espíritu mismo. Entonces, cuando avanzamos y ya pasamos desde el versículo 10 en adelante, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu es el que escudriña las cosas profundas. Mire que aún nosotros podemos decir que en este tiempo todavía no sabemos orar, pero el Espíritu Santo sí sabe y sí conoce cuáles son las necesidades, porque el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el Espíritu está ahí, amado. El Espíritu está ahí en las noches cuando nos acostamos, cuando ya vamos a entregar nuestro día en el sueño y le decimos al Señor, en paz me acuesto y así duermo, porque solo tú me haces sentir confiado. Porque en ese momento del sueño nosotros somos las personas más indefensas que hay. Somos indefensos durante el sueño. Entonces el Espíritu Santo es el que nos protege, es el que nos cuida. Y el Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros esos secretos, esas profundidades de Dios. Y miren que está diciendo la palabra, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Cierto? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros, hay un dicho que dice que habla de que
la peor mentira es la que se cree el mismo mentiroso. O sea, la persona sabe muy bien sus más íntimos secretos, sus más íntimas necesidades, sus más íntimos pensamientos. Solo la persona, nosotros, cada uno sabe lo que siente, lo que tiene, lo que sabe, lo que desea. Solamente esa persona lo sabe. Solamente mi espíritu, mi yo, sabe lo que yo soy, lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que yo quiero. Y pueden saberla, ustedes pueden saberla si yo se las revelo. Solamente si yo se las revelo, ustedes lo saben. O sea, mi espíritu se lo revela a ustedes y ustedes lo saben. Pues así es con Dios. Solamente las cosas de Dios nos las puede revelar a nosotros el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son los que pueden entender estas cosas del Espíritu de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios, los que son espirituales, no los carnales, sino los espirituales. Entonces, el que no tiene nada más que la vida física no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, dice la palabra, de manera, en el 1, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Entonces comienzan en discusiones entre los mismos hermanos de la iglesia, en contiendas, en discusiones políticas, en discusiones filosóficas, en discusiones teológicas, y se arman unas tremendas alaracas. Y Pablo nos los está hablando aquí. Pablo nos los está diciendo acá, el Señor nos los está diciendo, ¿ya? Pero para el carnal, las cosas espirituales no tienen ningún sentido y no las puede entender. ¿Por qué? Porque necesita el Espíritu de Dios para entenderlas. Es como el decodificador. El decodificador, ¿cierto? Nosotros necesitamos ese decodificador para poder decodificar el mensaje que Dios nos está hablando a través del Espíritu. Y ese decodificador se llama el Espíritu Santo de Dios, el Parakletikos en griego, el Ruach HaKodesh que hemos estado escuchando, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y el espiritual es el que puede entender estas cosas. Hay asuntos que solamente dentro de lo espiritual se pueden discernir. Y nosotros vamos a encontrar unas ideas básicas en este pasaje, porque Pablo está diciendo que el único que nos puede revelar las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Y lo que yo les decía, que hay espíritus, hay cosas tan personales dentro de nosotros que solamente nuestro espíritu la puede revelar, y que es lo mismo que está sucediendo con el Señor. Solo las intimidades de Dios las puede revelar el Espíritu Santo, pero solamente los que son entendidos, los que tienen el Espíritu de Dios, son los que pueden entender esto que Dios nos está revelando. Y Pablo también habla de interpretar cosas espirituales a personas espirituales. Y está distinguiendo, aquí nosotros podemos ver y distinguir dos clases de personas, ¿ya? Aquellos que son, yo estaba mirando en la versión griega y encontré acá cuando dice que habla de y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Perdón, vamos a la anterior. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces vamos a encontrar dos tipos de personas. Los pneumatiquí, o sea, aquellos que como dice el pastor John, que son espirituales, pero que cuando se muestra todo no lo son. O sea, esos espiritufláuticos, ¿cierto? Los famosos espiritufláuticos del pastor John. Porque nosotros miramos que la palabra para espíritu es neuma. Entonces, aquel que es neumáticos es sensible al espíritu. El neumatiquí es el espíritu fláutico y el neumáticos es el sensible al espíritu, aquel que se deja guiar por el espíritu. ¿Ya? Ese neumáticos, ese es el que puede entender las cosas de Dios, lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, lo que el Espíritu está hablando a su vida, lo que el Espíritu está revelando. Pero también están aquellos que son psíquicos, porque nosotros, los hermanos, las hermanas que son psicólogos, que han estudiado la psicología, nosotros vemos ahí que en la psiquis es donde se encuentra el alma, ¿cierto? Pero en el alma, donde están los sentimientos, donde podemos decir que todo, donde está la memoria, la reacción, los reflejos, los principios de seguridad del ser humano como tal, las encontramos en todos los seres vivos. Las encontramos en un perro, en un gato, lo encontramos en los animales, porque la psique es la vida física de cualquier animal, de cualquier cosa que no tiene el Espíritu Santo. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos espíritu y nosotros podemos tener el Espíritu de Dios que nos revela a nosotros todas las cosas. Entonces, neuma es lo que nos hace a nosotros personas que es diferentes al resto de la creación. Es más, aquí hay un punto bien interesante, porque recuerden que allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando nos habla acerca de la creación, Dios creó todas las cosas, las animadas y las inanimadas. Y en las animadas, que son los animales del cielo, la tierra y las aguas, ellos fueron creados con psique. Y cuando el hombre es creado, hay un hecho trascendental para el hombre y para Dios, que lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde la palabra del Señor está diciendo: entonces dijo Dios, entiéndase Dios aquí, el plenum de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego en el capítulo 5 nos está diciendo también en el versículo 1: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Y qué es lo que nos asemeja a nosotros a Dios? No es la carne. Lo que nos asemeja a Dios es el Espíritu. Es lo que nos asemeja a Dios. Es lo que nos hace
semejante a Dios. Es el que nos coloca en esa semejanza con Dios. Es el que nos hace, ese espíritu es el mismo que nos hace a nosotros tener la mente de Cristo, que nos habla la palabra. Entonces, esa persona psíquica es aquella que vive como si no hubiera nada, más nada allá. O sea, es solamente vivir y vivir, como decía el pastor Samuel. Laissez-faire, laissez-passer. O sea, dejar hacer, dejar pasar, ¿cierto? Así como los animales. Los animales, ellos no se preocupan por nada. Nada los preocupa. No tienen nada de qué preocuparse, solo vivir, reproducirse y morir. Y hay personas así que no les importa nada, no se preocupan por nada. No tienen esperanza de salvación. Mueren y no saben hacia dónde van, porque han sido cerrados al espíritu. La psiqui, la mente, lo intelectual cierra lo espiritual. Entonces la palabra nos está diciendo que nosotros debemos ser más entendidos en el espíritu, debemos buscar más las cosas espirituales que las cosas materiales, que las cosas psíquicas. Y miren, aquí Pablo está hablando de esa vida psíquica, de esa vida física y de otras necesidades que tiene una persona material. Y una persona así no puede entender las cosas espirituales, no se pueden entender. Pero este pasaje, cuando yo lo miraba, este capítulo, cuando yo lo miraba en el lenguaje griego, cuando dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y miren qué encontraba yo. Yo encontré algo muy interesante, porque lo que se escribió aquí en el idioma griego está usando unas palabritas que son bien, pero bien importantes. Y es que cuando hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, ahí estaban diciendo, cuando nosotros utilizamos el didaché o la enseñanza didáctica, los apóstoles, Pablo usaban eran didácticos al enseñar, eran didácticos al proclamar la vida de Cristo y eran didácticos al proclamar al Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay algo muy interesante, amados, que yo les voy a decir a la iglesia, porque a través de esta palabra didáctico se me vino un pensamiento. Y es que en estos tiempos nosotros estamos usando el medio espiritual para lo espiritual. Y uno de los medios espirituales que estamos usando se llama la red de comunicación internacional mundial, la WWW, que es el mismo Internet. Y a través del Facebook y de todas las plataformas estamos mirando cómo la iglesia está proclamando el Evangelio. Pero lo que podemos encontrar en esta enseñanza que nos está dando el Señor a través de Pablo
es que ha venido siendo en etapas. Ya les dije, ¿cierto? A los principiantes, a los entendidos, a los ancianos, ¿cierto? A los espirituales. Y ha sido de una manera por etapas, y termina, acá ya para terminar, el apóstol está diciendo, yo les enseñé con sabiduría, no sabiduría humana. O sea, yo fui didáctico con ustedes, con la sabiduría del Espíritu. Y en este tiempo en que se están usando las redes para predicar, para mandar el mensaje de Dios, la palabra del Señor, para mandar ahí cuadritos y cosas, mensajes de Dios te bendiga, hoy va a ser un día hermoso. La palabra que, lo que nos quiere decir el Señor aquí, hermanos, es que usemos de manera didáctica la red. Y la manera didáctica es la praxis. Esto era lo que hacía Pablo, era práctico y didáctico. ¿Qué quiere decir esto, amados? Yo les sugiero, no sé cómo lo quieran tomar ustedes, pero yo pienso que a partir de hoy se empiecen a publicar por las redes los milagros que ha hecho el Señor a través de su Espíritu Santo, así sean pequeños. Porque de esa manera nosotros, el mundo va a ver que el Espíritu Santo todavía está obrando en nuestra tierra, que está obrando en la iglesia, que el Espíritu Santo está trabajando y que el Espíritu Santo no ha dejado de ser, sino que sigue vivo y es el que le da el sentido a la iglesia. Recuerden que la iglesia es iglesia, la iglesia se hizo famosa y es lo que es allá en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, sobre cada persona, y hasta hoy el Espíritu de Dios se está moviendo, pero hemos estado usándola. Sí, no está mal hablar el mensaje de salvación, pero usemos para hablar de esa praxis del Espíritu Santo, mostrar los milagros que ha hecho el Señor a través de su Espíritu, así sean pequeños. Hoy el Señor me permitió, hizo un milagro en mi vida. Hoy desperté y vi la luz, publicarlo. Un milagro grande, colóquenlo. El Señor devolvió a la vida a una persona, sanó del COVID a alguien que se estaba muriendo, le sanó un cáncer, rescató a un hogar, rescató a alguien de la droga. Pero colocar esos testimonios, esa obra del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Él enseñaba de una manera didáctica y de una manera práctica los hechos que hacía el Dios a través de su Espíritu Santo, y dice que lo está haciendo lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que ese hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente, esas personas que no disciernen, que no entienden las cosas espirituales, van a terminar entendiéndola no por las palabras, sino por los hechos. Pablo mismo lo decía, ¿ya? Si no entienden, si no comprenden el mensaje de salvación por la palabra, que lo comprendan por los hechos. Y tenemos el medio, podemos hacer videos de grandes milagros que se presenten. De hecho, en este tiempo se están haciendo grandes milagros por medio del Espíritu Santo. Y a dónde, hacer un video de ese milagro, el antes y el después, o escribirlo, ¿cierto? Escribirlo, y créanme que Dios va a obrar de una manera súper poderosa. Así que estas personas van a entender, amados, van a entender ese mensaje de salvación a través del Espíritu Santo que está en usted, que está en mí
y que está en todos. Porque si usted habla y si usted dice que Jesucristo es el Señor, quiero decirle que nadie puede llamar al Señor Señor si no es porque el Espíritu Santo está en esa persona. Así que el Señor le está confirmando a usted que el Espíritu de Dios está con usted. El Señor le está confirmando que usted tiene el Espíritu Santo y que discierne las cosas espirituales en lo espiritual. El que no cree que haya nada más importante que la satisfacción de las cosas, pues va a ir hacia esos errores, porque está cerrado, porque no las entiende. Por eso el que para él no hay nada más importante que el impulso sexual, no puede entender el sentido de la castidad, ¿cierto? El que considera que el almacenar cosas materiales es el fin supremo de la vida, no puede entender la generosidad. Y el que no piensa nada más que en las cosas de este mundo, jamás podrá entender las cosas de Dios y le resultarán sin sentido. Así que nadie tiene por qué ser así, ¿ya? Porque si se ahoga lo que alguien llamaba esos anhelos eternos que hay en el alma, se puede perder la sensibilidad espiritual, ¿ya? Se puede perder la sensibilidad espiritual por estar cerrados a las cosas de Dios, por lo menos entender que hay un espíritu dentro de nosotros. Así que el Espíritu Santo de Dios va a estar hablando a las personas, pero los que son psíquicos no lo van a entender, pero los que son espirituales van a entenderlo. Así que, amados, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo. Que nos dé la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que leímos en Génesis 1:26 y en Génesis 5:1, nosotros fuimos creados conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y esa conforme a la imagen y conforme a la semejanza es creados conforme a el Espíritu de Dios. O sea, nuestra similitud con Dios, nuestra semejanza con Dios es en el Espíritu, no en carne. Así que el Señor vive en nosotros, el Señor vive con nosotros, ¿ya? Nosotros, los que estamos con el Espíritu de Dios, estamos guardados de esa invasión absorbente de las exigencias de las cosas materiales, de las exigencias del mundo. Así que, mis amados, busquemos y reactivemos ese Espíritu Santo de Dios en nosotros. Queremos enviarles este mensaje, porque si nosotros sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios sigue obrando, y si el Espíritu de Dios sigue obrando, créanme que hay milagros. Como dijo el Señor, los ciegos verán, los sordos oirán, los paralíticos caminarán, los que están ahora con COVID, ahora a punto de morir, se levantarán, los que están en lechos de enfermo, en los hospitales, que nunca en la historia se ha visto un sistema de salud colapsado como estamos hoy, ellos se levantarán invictos, ¿ya? Porque el Espíritu Santo está obrando y Él les ha dado el poder y la autoridad para ir y enseñar. ¿Y cómo? Ese es un método didáctico, un método práctico para luego llevar el mensaje de salvación a esas personas. Así es. Así como predicaba el pastor José, sabemos que el Espíritu de Dios siempre se ha movido sobre la faz de la tierra. Y hoy es jueves con el Espíritu Santo. Amigo, hermano, pido, porque hay muchas peticiones. Y sabemos que cuando dos o más, como dice Mateo 18:19, nos ponemos de acuerdo en un asunto, será hecho. Debemos de creer, porque la palabra es viva y eficaz. Y sobre todo, si no sabemos orar,
tenemos al Espíritu Santo de Dios, que Él es el que va a interceder por nosotros. Él es el que va a interceder por estas peticiones que están aquí. Yo lo creo. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer una obra maravillosa. Necesitamos, te aseguro, que la presencia del Espíritu Santo de Dios va a estar cada día con nosotros, no importando el mañana, no importando las cosas que van a suceder. Vamos a orar por nuestra hermana Janet Lambraño, por sanidad, por nuestra hermana Sonia Barranco, por sanidad, por la señora Catalina Franco. Ella le hicieron una operación de dren abdominal y está en UCI inhabilitante, y necesitamos de verdad, con gemido, como si fuera, como dice la pastora Fabiola, como si fueran nuestros familiares. Todas estas peticiones nosotros debemos de clamar y sobre todo pedir al Espíritu Santo Víctor Franco que haga esa obra. Por el señor Víctor Castro García, que está en la UCI del Prado, por el papá de nuestra hermana Denis Rodrigo López. El Señor no puede dormir, que hoy el Espíritu Santo le dé un sueño reparador. Por el señor José Manota, que tiene COVID-19 en Barranquilla. Por Miguel Pérez Rovira, que tiene COVID-19, está en una UCI. Por la familia Padilla López, que el Señor haga una sanidad sobre ellos. Por la familia Méndez Ramírez, el Espíritu Santo sabe qué es la necesidad que tenga. Por la familia Ramírez Franco, por César Ramírez, por Liz Deli Brito, por sanidad. Por los gobernantes debemos de orar, por el presidente, por los alcaldes, por los gobernadores de nuestro país. Necesitan ellos de la oración también, por el presidente Trump, por Israel, por las naciones. Estamos en un tiempo difícil, ¿cierto? Estamos en los postreros tiempos y no vamos a dejar de que los temores ni la angustia nos debilite. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Oremos. Sí, así es. Nos unimos con ustedes. Hay muchas necesidades y ustedes ven como personas que están en nuestro entorno, familiares, que no podemos visitarlos porque están enfermos de COVID, y aún familiares que están sanos no podemos visitarlos para protegerlos. Pero el temor se va. Ya vemos cómo el mundo ahorita está peleando. Ustedes ven que Israel tiene la vacuna, que Rusia tiene la vacuna, Estados Unidos tiene la vacuna, Japón tiene, todos ahora tienen la vacuna y están peleando esa supremacía porque es un tremendo negocio la venta de la vacuna. Entonces es una guerra económica, o sea, se habla de guerras y rumores de guerra, y hay una guerra económica que afecta a todo el mundo porque esto debilita las economías, los empleos, todo lo que mueve al mundo, y obviamente debilita a las familias y trae enfermedad mental también sobre la sociedad. No solamente son los enfermos de COVID, los enfermos del corazón, sino esta situación está ocasionando un estrés terrible que está disparando las enfermedades mentales sobre todas las personas, y eso incluye también a la iglesia. Gracias. Personas de la iglesia que se desesperan, que temen, pero Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor, sino nos ha dado el Espíritu de Dios. Y nosotros sabemos que el Espíritu de Dios es el único, es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo que puede levantar a la hermana Janet Lambraño, que puede obrar en Sonia Barranco. Es el Espíritu Santo que puede obrar en Catalina Franco, en Víctor Castro también. Ya es el que puede obrar en José Manotas, en Rodrigo López. El Espíritu Santo puede hacer una obra tremenda en nuestra amada hermana Liz, ya en
Pérez, en la familia Padilla López, en la familia Ramírez Franco, Méndez Ramírez. Padilla López, Padre Celestial, La en el congregación, nombre de Señor. Jesucristo, porque tú dices en tu palabra, Señor, que hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús, que delante de Él se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es el Señor, en ese poderoso nombre, Señor, y sabiendo, Señor, desde el interior de nuestro ser, que por ese nombre y por el poder del Espíritu Santo, Señor, tú puedes hacer una obra poderosa en todas estas personas que están clamando, Señor, por una obra divina de parte tuya. Nosotros hoy, juntos con los hermanos, nos unimos en una red espiritual en el cual oramos e intercedemos por cada una de estas personas, para que seas tú, oh Dios, levantándoles, Señor, de sus lechos de enfermos, que seas tú sanando, Señor, toda afección por COVID, que seas tú sanando, Señor, todo problema gastrointestinal, Señor, en la señora Catalina Franco. Dios, rompe, Dios, toda infección en su cuerpo, Señor. Vuelve, Señor, su cuerpo al estado natural y normal que ella tenía, Señor. Levanta, Señor. Oh Dios, todos aquellos que están, Señor, en un estado, Señor, en el cual hasta luchan hasta la última esperanza, pero aquellos, Señor, que no tienen esperanza, Señor, seas tú obrando de una manera poderosa, de una manera maravillosa, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. De igual forma, Dios, pedimos por nuestros gobernantes, pedimos por el presidente Iván Duque, Señor. Dale la sabiduría y la inteligencia para poder, Señor, llevar este tema que afecta a nuestra nación, Señor, a la mejor salida, Señor, que haya. Porque hay varias salidas, y que seas tú dándole a él la sabiduría y la inteligencia, Padre, en esas oraciones que él pide, en esas reuniones que él hace también con los pastores de los que están junto a él, rodeándole, Señor. Dale la inteligencia y la sabiduría, Señor. Pero sobre todo, Padre, que cubras a nuestra nación con el poder del nombre de Jesucristo el Señor. Te pedimos, Padre, también por el presidente Trump. Nosotros sabemos que Trump, Señor, es una piedra en el zapato para este nuevo orden mundial, Señor. Que seas tú, Señor, guardándole, rodeándole, Señor. Que seas tú dándole a él también la estrategia, Señor, para poder frenar, Señor, este momento y este tiempo que se está fraguando. Pedimos por Israel. Tu palabra nos dice que la paz de Israel es nuestra paz. Y oramos por Israel, Señor, que sigas dándole inteligencia y sabiduría a su cuerpo científico, que seas dándole la inteligencia y la sabiduría a sus gobernantes, a sus sacerdotes, Señor, a su pueblo que cree en ti, Señor. Bendice a Israel y dale paz, Señor, porque la paz de Israel es nuestra paz. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Pedimos por la Iglesia Cristiana Peniel, por todas las personas que conforman la iglesia. Aún pedimos por aquellas personas que se van a unir a la iglesia, Señor, en estos tiempos, que tú les guardes, porque el propósito que tú tienes para ellos, Señor, es grande. Aún no lo han visto, no lo conocen, pero sabemos que lo van a conocer. Pedimos por ellos, Señor, que tú los guardes y los protejas en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, por todo el cuerpo pastoral de la iglesia, por nuestra cabeza visible, Señor, la pastora Fabiola, por el cuerpo pastoral, Señor,
por cada una de las iglesias hijas, Padre, por los pastores Argumedo Jiménez en Julio Zawadi, por los pastores Marín Cabrera, Señor, en Santa Cruz, por los pastores Sánchez Anaya, Señor, en Don Jaca, Dios, por la pastora Fabiola y por el cuerpo pastoral, Señor, Pastor Gualberto y su familia, por la pastora María del Carmen, por la pastora Ruth, Señor. Pedimos, Señor, por la pastora Patricia Méndez, Señor, en la iglesia de Bucaramanga, y la pastora Georgina Castro también en Bucaramanga, Señor. Bendecimos, Señor, sus vidas. Desde aquí les bendecimos con la bendición del cielo, la bendición de lo alto, la bendición del Padre y del Hijo y del poderoso Espíritu Santo sea sobre cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana Peniel, por el cuerpo de liderazgo, por las maestras, por los diáconos, por el cuerpo de servicio, por el cuerpo administrativo, Padre, por todos los miembros de la Iglesia, Señor, por las danzoras, Dios, por la alabanza, Señor, los maestros, los alumnos, bendíceles, Dios, de una manera poderosa y sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga grandemente y sea el Señor con ustedes, ahí al lado de ustedes, de nosotros, el Espíritu Santo, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios les bendiga, y bueno, terminamos con esta preciosa alabanza. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ya me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Fuerte de paz, tú cuidas
estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres.